Evangelio de hoy, 21 de julio. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Marcos 6, versículos 30 a 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas, a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse, y los reconocieron, entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio, y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud, y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Sedientos de su palabra. Este es un relato de transición, propio del redactor del Evangelio de Marcos, que quiere preparar la primera multiplicación de los panes. Los 12, aquí les llama apóstoles, vuelven de su misión, contentos de lo que han dicho y han hecho. Ya sabemos que lo que han dicho tiene que referirse a las cosas que Jesús les ha enseñado, y que se centran en el anuncio de la llegada al reino de Dios. Lo que han hecho es liberar a las gentes de sus males, como han visto hacer a Jesús. En ese momento, por el desgaste que ello significa, Jesús quiere compartir con ellos, en un lugar solitario pero, de pronto, aparece la multitud y deben marchar en una barca. La experiencia de la travesía, para quien la haya hecho, sabemos que es verdaderamente restauradora. Pero la escena nos asoma, casi de inmediato de nuevo a la multitud que está sedienta y ansiosa de esta experiencia que los 12 tienen con Jesús. Considero que el redactor de nuestro Evangelio está jugando, simbólicamente, con este contraste entre la suerte de los discípulos, que puede gozar a la paz, de la palabra de Jesús, aunque bien es verdad que después de desgastarse en el anuncio del reino, y la necesidad que tiene la multitud de esta palabra. Todo esto es para mostrarnos que, tras la travesía restauradora, Jesús tiene compasión de la multitud porque la ve como oveja sin pastor. Ahora Jesús ha restaurado a los suyos, que tienen que volver, cuando sea, a la itinerancia para anunciar de nuevo el reino. Y entonces ve a la multitud, y ya no puede huir, tiene que entregarle su palabra, su persona, como se la ha entregado a los discípulos. Jesús se nos presenta como cumpliendo un anhelo y un deseo que muchas veces en el Antiguo Testamento hacía referencia al pueblo que estaba siendo defraudado por sus jefes e incluso por los que tenían una responsabilidad más religiosa, eran como ovejas sin pastor y sin guía. El Evangelio, por otra parte, nos muestra el hambre que tenía la gente de escuchar un mensaje de salvación y de gracia, el que Jesús ofrecía por todas las aldeas y pueblos de Galilea, a lo que habían contribuido también sus discípulos, enviados para llegar a donde no podía llegar él. Es sintomático como el texto busca un lugar solitario, para gustar más profundamente esta experiencia de la misión, ya que muchos iban y venían, sin dejarles personalizar esta experiencia. Pero al final, al desembarcar de nuevo en la orilla del lago, el texto nos muestra que Jesús ve a la gente con tal anhelo de escucharle, que la compasión del pastor puede más en su corazón. Sin duda que habría gente dirigida, por alguna sintonía populista, como sucede con todos los fenómenos sociales y religiosos, pero en medio de todo Jesús detecta la falta de orientación, y la necesidad de salvación de los abandonados. De esa manera, por medio de nuevos pastores, se cumple con más o menos precisión el texto de Jeremías 23, versículos 1 a 6, por una parte los pastores, los apóstoles, por otra el pastor, el nuevo rey, del que parte el mensaje fundamental del reino.
De esa manera se explica maravillosamente la continuación de la narración del Evangelio con la primera multiplicación de los panes, que es un relato que se introduce con esta actitud de Jesús, al compadecerse de la multitud. Amén. Te alabamos, Señor.